En 1997 dos bebés nacieron en California con solo 5 días de diferencia. Durante 14 años, Arnold Schwarzenegger mantuvo este explosivo secreto mientras su ama de llaves llevaba al niño a su casa todos los días. El niño creció, se hizo más fuerte y empezó a parecerse a él. Nadie dijo nada durante 14 años hasta ese momento en la terapia, cuando Arnold finalmente dijo que sí. La familia nunca se recuperó de esas 3 cartas. Arnold Schwarzenegger nació en 1947 en un pequeño pueblo de la Austria de posguerra. Su padre Gustav era el jefe de policía local, un hombre estricto y de mano dura marcado por los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Gustav había sobrevivido 3 días enterrado vivo entre escombros, pero no dejó atrás ese trauma, se lo llevó a casa. Arnold creció en una casa dominada por el miedo. Su padre les hacía competir a él y a su hermano mayor Meinhard por el afecto. Incluso recoger flores para su madre se convirtió en una prueba. Y cuando Gustav bebía la cosa empeoraba. Gritos, palizas, el tipo de violencia que Arnold decía dejaba hombres destrozados por todo el país. En Austria esto no era raro, era la norma, pero Arnold no quería sobrevivir a ese mundo. Quería escapar de él, quería convertirse en alguien. No se limitó a soñar su salida. Trabajó. Con solo 4 años, Arnold tenía que ganarse el desayuno haciendo 200 abdominales y flexiones. Cada día su padre se aseguraba de que no hubiera mañanas fáciles. Lloviera o nevara, no había que saltárselas. Después venían los entrenamientos de fútbol y las tareas escolares. Informes de 10 páginas. Cada error corregido en rojo. Si una palabra estaba mal escrita, tenían que reescribirla 50 veces. Gustav creía que la presión forjaba el carácter. Arnold no se quebró bajo ella, pero su hermano Meinhard sí. Meinhard era el sensible, creativo, tranquilo, inteligente. Pero mientras Arnold luchaba por salir, Meinhard se encerraba en sí mismo. Bebía mucho. Y en 1971, con solo 24 años, Meinhard murió en un accidente por conducir ebrio. Chocó contra un poste telefónico en Kitzbühel. Arnold, que ya estaba en Estados Unidos persiguiendo sus sueños, no asistió al funeral. Muchos no entendían por qué. Pero Arnold más tarde lo dijo claramente. Lo mismo que me convirtió en lo que soy le destruyó a él. Un año después de la muerte de Meinhard, su padre también murió. Arnold llevaba las cicatrices, pero se negaba a que le definieran. A los 14 años algo cambió. Arnold estaba jugando al fútbol como de costumbre cuando su entrenador llevó al equipo a un gimnasio local cerca del lago Thaler Sea. Allí fue donde Arnold lo vio. Hombres levantando pesas, esculpiendo sus cuerpos en puro músculo. Se enganchó al instante. El fútbol se había acabado. El hierro se había apoderado de su vida. A los 15 años entrenaba 6 días a la semana, mientras que la mayoría apenas hacía 3. Leía todas las revistas que encontraba y veía todas las películas de culturistas. A los 18 ganó el Mister Europa y a los 20 se convirtió en el Mister Universo más joven de la historia. No solo había encontrado un nuevo deporte, había encontrado su salida. Pero la historia no era todo inspiración. En el fondo, había un secreto, uno que Arnold no podía ignorar. Su padre Gustav se había unido al partido nazi en 1938. Fue aceptado oficialmente en 1941. No era solo un miembro. Formó parte de las SA, las tropas de asalto de camisa marrón. Sirvió como sargento mayor en la policía militar nazi y luchó en brutales batallas desde Polonia hasta Leningrad. Durante años, Arnold no dijo nada. Pero en 1990 pidió al Centro Simon Wiesenthal que investigara el pasado de su padre. Los primeros informes no encontraron crímenes de guerra, pero investigaciones más profundas revelaron más tarde la plena implicación de Gustav. Arnold nunca lo negó, al contrario lo utilizó. Habló públicamente contra el odio, contra la violencia, contra repetir lo que había visto de niño en los hombres destrozados que le rodeaban. A los 19 años, Arnold hizo su primer movimiento audaz. Dejó Austria y se dirigió a Múnich.
No tenía nada más que una maleta y un sueño. Tras cumplir 9 meses de servicio militar obligatorio, bajó del tren en un mundo nuevo. La ciudad era enorme, ruidosa y abrumadora. Pero Arnold se dijo a sí mismo: «Este va a ser mi nuevo hogar». Se mudó a un piso de una habitación en Christophstrasse, viviendo con otros culturistas como Franco Columbu. El dinero escaseaba. A veces dormía en un trastero del gimnasio, pero no le importaba. Por fin estaba donde tenía que estar. Trabajaba como entrenador de gimnasio en Schillerstrasse 36, ganando lo justo para sobrevivir. El equipamiento era viejo, el espacio pequeño, pero para Arnold era perfecto. Le daba acceso y lo aprovechaba al máximo. Entrenaba de 5 a 6 horas al día, 7 días a la semana. Sin excusas. Se centraba en los puntos débiles: pantorrillas, muslos, brazos, machacándolos con hasta 60 series por sesión. Dormía 10 horas por noche. No bebía, no fumaba, solo disciplina. Incluso sus compañeros de piso eran culturistas. Entrenaban juntos, tenían trabajos extra y se mantenían mutuamente. El gimnasio se convirtió en algo más que un lugar para levantar pesas. Se convirtió en su hogar. Entonces llegó el gran avance. En septiembre de 1967, con solo 20 años, Arnold ganó el Mr. Universo en Londres. Ya lo había intentado antes y había perdido, pero esta vez venció a Dennis Tinorino, uno de los favoritos estadounidenses. La victoria conmocionó al mundo del culturismo. El tamaño, la forma y el espectáculo de Arnold eran inigualables. Cuando volvió a Múnich, se quedó sin camiseta en la nieve para una sesión de fotos. No le importaba el frío, le importaba que le vieran. Esa victoria no fue el final, era el principio. Arnold ganaría Mr. Universo 5 veces y Mr. Olympia 7 veces. Pero el mundo ya había empezado a darse cuenta. Sus métodos de entrenamiento eran tan extremos como controvertidos. Mientras otros se ceñían a entrenamientos cortos y estructurados, Arnold creía en la exageración. Entrenaba 2 veces al día, 6 días a la semana, pecho y espalda por la mañana, piernas, gemelos y abdominales por la tarde. Al día siguiente, hombros, bíceps y tríceps por la mañana. Luego más pantorrillas y abdominales por la noche. Su peso fuera de temporada ascendió a 255 libras, de 20 a 30 más que su peso de competición. Los expertos advirtieron que se quemaría, pero no lo hizo. Siguió empujando, creyendo que había que sacudir los músculos para que crecieran. Por supuesto, no todo el crecimiento se produjo de forma natural. Arnold ha admitido haber consumido esteroides, principalmente Dianabol y testosterona, desde el final de su adolescencia. Dijo que fue bajo supervisión médica y en pequeñas dosis. 100 mg de testosterona a la semana y 3 de Dianabol al día, explicó. Por aquel entonces los esteroides no eran ilegales y la cultura que los rodeaba era muy diferente. Aún así, algunos antiguos compañeros de gimnasio afirmaron que consumía más de lo que admitía y que introdujo a otros en el consumo. Arnold nunca pretendió ser perfecto, pero fue honesto acerca de lo que le costó. Bajó del avión en octubre de 1968 con una bolsa de viaje, un fuerte acento y solo $20 en el bolsillo. Arnold Schwarzenegger solo tenía 21 años. No hablaba bien inglés. No conocía la cultura. Pero sabía una cosa: quería triunfar en América. Nacido en un minúsculo pueblo austriaco después de la Segunda Guerra Mundial, creció pobre, rodeado de disciplina y con inviernos fríos. A los 20 años, ya se había convertido en Mr. Universo. Pero eso no era suficiente. América era su sueño. El sueño que comenzó cuando solo tenía 10 años. Sus primeros días fueron duros. No entendía los menús ni la jerga. La gente se reía de él, pero la comunidad culturista le acogió. Unos desconocidos le dieron platos, mantas e incluso un televisor. Joe Weider, el hombre detrás de los mayores eventos de culturismo, le dio un lugar donde alojarse y le pagó lo justo para entrenar a tiempo completo. Arnold nunca olvidó esa amabilidad. A menudo decía que no lo había conseguido solo. Solo 2 años después ganó el Mr. Olympia a los 23 años, el más joven en hacerlo. Siguió ganando año tras año.
De 1970 a 1975 fue imbatible. Venció a leyendas como Sergio Oliva y Lou Finho. Incluso cuando Mr. Olympia intentó dividir el concurso en categorías de peso, Arnold salió victorioso. En 1980 sorprendió a todos con su séptimo título. Su primera victoria le valió solo $1,000. En 1980 el premio era de $25,000. Ayudó a crecer el deporte solo por estar en él. Pero Arnold no solo ganó con los músculos, también usó su mente. Se metía en la cabeza de sus rivales. Antes de un gran concurso se sentó a desayunar con Lou Ferrigno y le dijo que parecía casi listo, sembrando la duda horas antes del espectáculo. Funcionó. Lou se congeló. Arnold nunca dejaba estas cosas al azar. Contaba chistes, soltaba rumores, hacía que los competidores se cuestionaran a sí mismos. Si no podían manejar la presión, él creía que no merecían ganar. Mientras otros se limitaban a levantar pesas, Arnold lo hacía como si fuera arte. Sus bíceps de 22 pulgadas se convirtieron en leyenda. Entrenaba los brazos varias veces a la semana con rutinas brutales de gran volumen. Pero no se limitaba a hacer curl durante horas. Se concentraba profundamente, conectando su mente a cada movimiento. Incluso torcía la muñeca para llegar a la cabeza externa del bíceps. No solo quería tamaño, sino forma, detalle, perfección. Entonces llegaron las cámaras. En 1977, Pumping Iron llegó a los cines. Puso de moda el culturismo, y Arnold se hizo un nombre familiar. Pero la película no era del todo real. Algunas partes fueron guionizadas, incluyendo la historia sobre saltarse el funeral de su padre, que ni siquiera era verdad. Incluso fingieron una rivalidad entre otros dos culturistas para darle dramatismo. A Arnold no le importaba. Interpretó al villano, al campeón calculador. Se apoyó en él. Hizo que la gente hablara y funcionó. Pero cuando trató de entrar en la actuación Hollywood, se rió de él. Odiaban su acento. Se burlaban de su nombre. Un ejecutivo incluso lo llamó Schnitzel. Le dijeron que interpretara a villanos nazis, cualquier cosa menos a un héroe. No encajaba en el molde. En los años 70 los protagonistas eran pequeños, listos y callados. Arnold era todo lo contrario. Aún así, siguió adelante. Su primera película fue Hércules en Nueva York en 1970. Fue incómodo. Le cambiaron el nombre a Arnold Strong y doblaron su voz. La película fue un bombazo durante 5 años. No tuvo ofertas importantes. Se mantuvo paciente. Entonces, en 1976, todo cambió. Consiguió un papel en Stay Hungry, y esta vez su acento funcionó. Su encanto salió a relucir. Incluso ganó un Globo de Oro al mejor debut como actor. Esa victoria le abrió nuevas puertas. En 1982, protagonizó Conan el Bárbaro. Tuvo un presupuesto de $20 millones y ganó 79 millones en todo el mundo. La apuesta valió la pena. Arnold era ahora una verdadera estrella de cine. Su tamaño, su acento y su extraña presencia en pantalla se convirtieron en puntos fuertes, no en debilidades. Luego vinieron 3 palabras que hicieron historia. Volveré. En 1984, Arnold protagonizó Terminator. La película costó solo $6,4 millones, pero ganó 78 millones. Su línea Volveré estuvo a punto de ser cortada. Pensó que sonaba raro, pero el director James Cameron insistió. La frase se convirtió en un icono. De repente Arnold no era solo una estrella, era una leyenda. A partir de ahí los éxitos siguieron llegando. Entre 1985 y 1991, se convirtió en el rostro de las películas de acción. Commando ganó $57 millones. Depredador hizo $98 millones. The Running Man, Red Heat, Raw Deal. Cada una se sumó a su creciente imperio. No solo actuaba, estaba dando forma al género. Pero entonces sorprendió a todos de nuevo. En 1988 hizo una comedia. Twins emparejó a Arnold con Danny DeVito. La idea parecía una locura.
Dos hermanos que no se parecían en nada. Pero la película recaudó $216 millones en todo el mundo con un presupuesto de 15 millones. Arnold DeVito y el director se saltaron los sueldos por una parte de los beneficios. Cada uno ganó más de $35 millones. Demostró que Arnold podía hacer algo más que volar cosas por los aires. Podía hacer reír a la gente. Luego vino Total Recall en 1990. Con un presupuesto de $65 millones, fue una de las películas más caras jamás rodadas. Los efectos fueron revolucionarios. La película recaudó $261 millones en todo el mundo. La ciencia ficción nunca se había visto así antes. Y entonces llegó el verdadero monstruo. Terminator 2, estrenada en 1991, tuvo un presupuesto de $12 millones, el mayor de la historia en aquel momento. Ganó más de $517 millones en todo el mundo. Los efectos fueron revolucionarios. Arnold ganó 15 millones, convirtiéndose en el actor mejor pagado del mundo. T2 cambió el cine de acción para siempre y consolidó a Arnold en lo más alto. En 1993 ya era oficialmente la estrella internacional de la década. Nadie lo cuestionaba. Ya no era solo un culturista, no era solo un actor, era un icono mundial. En 1996, Arnold Schwarzenegger estaba en la cima del mundo. Era un héroe de acción global casado con Maria Shriver, parte de la poderosa familia Kennedy, y preparándose para un futuro en la política. Pero a puerta cerrada vivía una peligrosa doble vida. Ese año, mientras Maria estaba embarazada de su cuarto hijo Arnold, inició en secreto un romance con Mildred Ballena, su ama de llaves de toda la vida. Pero el escándalo no fue solo por la aventura, sino por el momento en que se produjo. Maria dio a luz a su hijo Christopher el 27 de septiembre de 1997 y solo 5 días después, Mildred dio a luz a Joseph, el hijo secreto de Arnold. Ambas mujeres estaban embarazadas al mismo tiempo y vivían bajo el mismo techo. Mildred incluso traía al bebé Joseph a la casa. Nadie sospechaba nada. Sobre el papel en el certificado de nacimiento de Joseph, figuraba otro hombre, el marido de Mildred, Roelio Ballena, como padre. Pero a medida que Joseph crecía, su parecido con Arnold se hizo imposible de ignorar. Cuando finalmente estalló la verdad, no solo se rompió un matrimonio, sino que se destrozó una familia. Joseph se distanció de sus hermanastros y Mildred tuvo que huir de Bakersfield para escapar del caos. Justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar, lo hicieron. En 2003, mientras Arnold hacía campaña para convertirse en gobernador de California, Los Angeles Times soltó una bomba. 15 mujeres le acusaron de manoseo, humillación o insinuaciones sexuales durante más de 30 años. No eran acusaciones vagas. Una mujer dijo que la subió a su regazo y le hizo comentarios lascivos. Otra dijo que le quitó a la fuerza el bañador en un ascensor. Otras describieron haber sido manoseadas en platós de cine. Los medios lo llamaron Gropegate. Pero en lugar de hacer descarrilar su campaña, Arnold siguió adelante. A pesar del escándalo, ganó las elecciones con casi el 49% de los votos. Calificó las acusaciones de inventadas, pero años después confesó en un documental de Netflix: olvida todas las excusas, estuvo mal. Su comportamiento fuera de la pantalla no hizo más que echar leña al fuego. En una entrevista concedida a Esquire, en 2003 hizo unas declaraciones que escandalizaron incluso a sus fans de toda la vida. Dijo: cuando ves a una rubia con buenas tetas y buen culo, dices que debe de ser estúpida. Continuó diciendo que a veces eran inteligentes, pero el daño ya estaba hecho. Los grupos de defensa de los derechos de la mujer se indignaron. Los manifestantes llenaron las calles. Los críticos le acusaron no solo de conducta sexual inapropiada, sino de un sexismo profundamente arraigado. Sus defensores afirmaban que todo formaba parte de su imagen de macho. Pero las pruebas se acumulaban, y no eran solo palabras. Una de las historias más perturbadoras fue la de Carla Barón,
una doble en el rodaje de Twins en 1988. Dijo que Arnold y otro hombre la emparedaron, y luego Arnold, tras fumarse un puro, le metió la lengua en la boca. Lo describió como un cenicero de carne humana. Le abofeteó y le dijo que no volviera a hacerlo. Él se disculpó, pero ella sabía que no podía luchar contra él. No en una industria que protegía a sus estrellas. Su relato, respaldado por otros en el plató, se convirtió en uno de los ejemplos más gráficos de la cultura del silencio que rodea a los hombres poderosos en Hollywood. A pesar de todo, Arnold consiguió una de las victorias más improbables de la historia política. El 7 de octubre de 2003 ganó las elecciones para convertirse en gobernador de California. Más de 4,2 millones de personas votaron por él, que incluía al 43% de las mujeres votantes, una cifra asombrosa teniendo en cuenta el momento en que se produjeron las acusaciones. Incluso obtuvo el apoyo de los votantes hispanos y del 18% de los demócratas. Las cifras fueron impresionantes. La elección en sí fue surrealista, con autobuses de campaña con nombres de sus películas como Total Recall y Running Man. Gray Davis estaba fuera y Arnold dentro. Fue el segundo gobernador nacido en el extranjero en la historia de California. Una vez en el cargo, Arnold no bajó el tono. En 2004, cuando los demócratas se opusieron a su plan presupuestario, se burló de ellos en público. «Son hombres femeninos», dijo haciendo eco de un sketch de Saturday Night Live. La frase provocó los vítores de sus bases, pero la furia de la oposición. Los críticos lo calificaron de sexista y homófobo. La senadora estatal Sheila Quayle lo tachó de homofobia flagrante y otros le acusaron de arrastrar el discurso político a la cuneta. Arnold no se echó atrás. Su portavoz dejó claro que no se disculparía. Su imagen de macho se había convertido en un arma política y la utilizaba a menudo. Pero entonces se produjo un giro inesperado. A pesar de su imagen de tipo duro, Arnold empezó a impulsar políticas progresistas. En 2007, propuso un plan de asistencia sanitaria universal de $12.000 millones que pretendía dar cobertura a los 6,5 millones de californianos sin seguro, incluidos los inmigrantes indocumentados. Lo llamó Plan de Responsabilidad Compartida. Los particulares debían contratar un seguro. Los empresarios tenían que ayudar a pagar. Las aseguradoras tenían que ofrecer planes justos. Y la gente recibía descuentos por mantenerse sana. Los conservadores estaban furiosos. Los liberales se quedaron atónitos. También se implicó a fondo en el cambio climático. En 2006, respaldó la Ley de Soluciones para el Calentamiento Global, que puso a California por delante de todo el país en la reducción de emisiones. Esto le valió los elogios de los grupos ecologistas y el desprecio de las bases republicanas. Se había convertido en un comodín político, un conservador que impulsaba reformas liberales. Pero sus audaces promesas tuvieron un alto precio. Cuando asumió el cargo, California tenía una deuda de $34.000 millones. En el momento en que se fue, se había disparado a $91.000 millones. Eso es un aumento de $57.000 millones. Su temprana decisión de recortar el impuesto de matriculación costó miles de millones en ingresos perdidos. Luego vino el endeudamiento, $15.000 millones en bonos deficitarios, más otros $37.000 millones para infraestructuras. Luego vino la crisis financiera de 2008. Los ingresos fiscales se desplomaron. El empleo desapareció. El presupuesto se desmoronó. Arnold no pudo detener la hemorragia ni siquiera con recortes y recortes del gasto. Al final, cada californiano debía $2.362 de deuda estatal, más del doble de lo que debía cuando asumió el cargo. El pago de intereses absorbió más del 7% del presupuesto del Estado. La educación, la sanidad y los servicios sociales se vieron afectados. La promesa de Arnold de acabar con los problemas financieros de California acabó en desastre. Las cifras lo dicen todo. En 2010, su índice de aprobación se había desplomado a solo el 23%, más bajo que el gobernador destituido al que sustituyó.
Una encuesta de 2009 lo situaba en el 28%. Solo Gray Davis lo había hecho peor. La gente estaba frustrada. El presupuesto era un desastre. Las promesas se sentían rotas. Los conservadores decían que les había traicionado. Los liberales decían que era pura palabrería. Todo el mundo estaba harto. La legislatura estatal era igual de impopular. 17% de aprobación. California estaba atascada. Arnold había llegado con poder de estrella, fanfarronería y sueños de reforma. Se fue con un presupuesto roto, un legado fracturado y un público que había pasado página. El 4 de enero de 2011, justo un día después de que Arnold Schwarzenegger dejara el cargo de gobernador de California, todo cambió. Él y su esposa, Maria Shriver, se sentaron para una sesión de terapia de pareja. Pero no se trataba solo de solucionar problemas. Fue una emboscada. El terapeuta se volvió hacia Arnold y le dijo: María quiere saber si tuvo un hijo con Mildred, el ama de llaves. Después de años de negarlo y ocultarlo, respondió: es verdad. La verdad golpeó como una bomba. Joseph Ballena, el niño en cuestión, había nacido en 1997, solo 5 días después de que María diera a luz a su hijo menor, Christopher. Durante años, Arnold había creído o intentado creer que el marido de Mildred era el padre. Pero Joseph se parecía más y más a Arnold cada año que pasaba. María lo había sospechado durante mucho tiempo. Incluso se enfrentó a Mildred antes de finalmente hacer la pregunta en esa habitación. Ese momento no solo rompió el matrimonio, expuso un secreto que había permanecido enterrado durante 14 años y destrozó a una familia que el público consideraba de la realeza. Arnold describiría más tarde el momento en términos inquietantes. Dijo que sintió como si se le parara el corazón. Dije la verdad, admitió, y supe que todo se derrumbaría después de eso. María no gritó, no lloró, pero el daño fue instantáneo. Esa frase, "Sí, José es mi hijo", echó por tierra 25 años de matrimonio. La traición dolió aún más por el momento en que se produjo. Joseph nació en octubre de 1997, mientras que Christopher, el hijo menor de María con Arnold, había nacido 5 días antes. La aventura tuvo lugar en 1996, mientras María y los niños estaban fuera y Arnold rodaba Batman y Robin. Poco después de la confesión, María hizo las maletas y se marchó. A los pocos meses pidió el divorcio. Arnold diría más tarde: causé dolor profundo, dolor a María, a los niños, a José, a su madre, a todo el mundo. Fue un fracaso total, no solo en el matrimonio, sino en la vida. Joseph, con solo 13 años, se enteró de la verdad no por su padre, sino por los medios de comunicación. Los titulares explotaron en 2011. Las furgonetas de los medios de comunicación acamparon frente a su casa en Bakersfield. Las cámaras esperaban para echar un vistazo al niño que acababa de convertirse en material de la prensa sensacionalista internacional. Su madre Mildred lo sacó del colegio y le dijo: «Tenemos que irnos, todo el mundo lo sabe ahora». Estaba en 8º curso, apenas era un adolescente y aún no sabía quién era. Y ahora el mundo sabía algo sobre él que ni siquiera él mismo había comprendido del todo. Huyeron a Texas para escapar del caos. Joseph diría más tarde: todo cambió de la noche a la mañana. Mi cuerpo estaba cambiando. Mi mente estaba cambiando y ahora mi vida acababa de dar un vuelco. A pesar de que Arnold y Joseph se harían amigos más tarde, uniéndose a través de la forma física y el entrenamiento, esos primeros días fueron un trauma puro. María, por su parte, tenía el corazón roto por algo que iba más allá de la traición. Acababa de perder a sus 2 padres, un Unice y el sargento Shriver, entre 2009 y 2011. Sus cimientos emocionales ya se habían tambaleado. Ahora su matrimonio también había desaparecido. Lo describió como una sensación de que ya no tenía identidad. Me rompió el corazón. Rompió lo que quedaba de mí, dijo. Estaba inundada de dolor, miedo, ira y vergüenza. En julio de 2011 solicitó oficialmente el divorcio, alegando diferencias irreconciliables. Pero la batalla legal se alargó.
El divorcio no finalizaría hasta 2021, 10 años después. En esos años, María buscó sanación donde pudo. Terapia, meditación, incluso chamanes y psíquicos. El colapso matrimonial no fue solo un desastre personal, fue una caída en desgracia muy pública. El legado de los Kennedy se encontró con el escándalo de Hollywood, y María se situó en el centro intentando mantenerse firme. Arnold intentó volver a la pantalla. En 2010, apareció para un breve cameo en The Expendables. Se rodó en solo 2 horas, pero los fans enloquecieron. Verle de nuevo con Stallone y Bruce Willis despertó una gran nostalgia. En Expendables 2 de 2012 su papel se hizo más grande. Estaba de vuelta, o eso parecía, pero cuando llegó Expendables 3 no estaba contento. Pensó que la escritura era débil y su personaje no tenía sentido. Se alejó de la 4ª película. Su regreso no tuvo el impacto que esperaba. Resulta que el público había seguido adelante. El héroe de acción de los 80 estaba ahora en sus 60, y aunque los fans le respetaban, el mundo había cambiado. Su tiempo en la cima había quedado atrás. Entonces llegó Terminator Genesis en 2015. Arnold volvió al papel que le convirtió en leyenda. El presupuesto fue masivo, unos $155 millones. El objetivo era claro: revivir la franquicia y revivir su poder de estrella. No salió como estaba previsto. El estreno en la taquilla estadounidense fue de apenas $28,7 millones. Después de 5 días solo hizo $44,2 millones en América. Eso fue sorprendentemente bajo. La película lo hizo mejor a nivel internacional, los 74 millones, pero aún no es suficiente. Se convirtió en una de las películas más flojas de la historia de Terminator. Incluso la famosa frase de Arnold, viejo pero no obsoleto, no pudo salvarla. Los estudios esperaban que China se llevara la película, pero Occidente había perdido el interés. El fracaso hizo evidente una cosa: la magia de la era de los éxitos de taquilla de Arnold no podía repetirse, pero había problemas más profundos que seguían acechando. En 2003, justo antes de que Arnold se presentara como candidato a gobernador, Los Angeles Times publicó una noticia bomba. Múltiples mujeres lo acusaron de manoseo y comportamiento inapropiado. Arnold lo negó todo en su momento, calificándolo de inventado. Pero en 2023, en la serie docu de Netflix Arnold, finalmente admitió la verdad. «Olvida todas las excusas», dijo. Se equivocó. Más de 15 mujeres se habían presentado a lo largo de los años, alegando experiencias similares, algunas de las cuales se remontaban a 3 décadas atrás. Su tardía disculpa fue un poderoso momento de ajuste de cuentas. No borró el pasado, pero demostró que incluso los iconos pueden verse obligados a enfrentarse a la verdad en algún momento. También se incluyó su propia confesión sobre la paternidad de un hijo con el ama de llaves, y con ello finalmente se hizo cargo de lo que una vez trató de enterrar. En 2022, Schwarzenegger volvió a ser noticia, esta vez por un accidente de coche en Los Ángeles. Conducía un GMC Yukon negro cuando colisionó con un Toyota Prius rojo en Sunset Boulevard. El todoterreno rodó por encima del Prius y golpeó a otros 2 coches. Arnold estaba bien, pero Cheryl Augustine, la mujer del Prius, no. Sufrió traumatismo cráneoencefálico y hemorragia cerebral. Su abogado dijo que ahora estaba permanentemente discapacitada. Presentó una demanda acusando a Arnold de conducción temeraria. Según ella, él se negó a asumir su responsabilidad. La policía de Los Ángeles no encontró drogas ni alcohol implicados. Sin embargo, el accidente demostró que un momento al volante puede tener consecuencias de por vida para otra persona y que la fama no te protege de los tribunales civiles. A pesar de todo, Arnold trató de mantenerse cerca de sus 5 hijos. Eso incluye a Joseph Ballena. Aunque su aventura destruyó el matrimonio, se empeñó en estar presente en la vida de José. Catherine, Christina, Patrick y Christopher, los hijos que tuvo con María, siguen apareciendo con él en actos públicos. Los elogia a todos en entrevistas y en internet, celebrando cumpleaños, hitos y logros. Califica su relación de fantástica. Joseph, por su parte, se ha forjado su propio camino.
Ha actuado en pequeñas películas, concursó en Dancing with the Stars en 2022 e incluso fue portada de Men's Health. También trabaja como agente inmobiliario y ha completado un triatlón. Joseph se parece y se mueve como su padre, pero está decidido a labrarse un nombre a su manera. Pero hay algo que no se ha curado: la distancia entre Joseph y sus hermanastros. A pesar de compartir el mismo padre y de haber nacido con solo 5 días de diferencia, Joseph no tiene ninguna relación real con Catherine, Christina, Patrick o Christopher. No fue invitado a la boda de Catherine. Le gustan sus publicaciones en internet, pero ellos no le responden. Es sutil pero fuerte. Para ellos sigue siendo un símbolo de traición, y para Joseph ese silencio lo dice todo. Él y su madre se vieron obligados a abandonar su casa cuando saltó la noticia. Creció sabiendo que formaba parte de algo vergonzoso, algo que nunca debió hacerse público. Incluso cuando Arnold intenta unirlos, las cicatrices emocionales son profundas. Joseph es el recuerdo visible de un secreto que hizo estallar una familia. Arnold ha dicho una y otra vez que esto, más que cualquier película, cualquier fracaso político o cualquier negocio, es lo que más lamenta. Él lo llama el mayor fracaso de su vida. No puede culpar a nadie más. Dijo: yo hice esto, y todos sufrieron. Se ha disculpado con María, con los niños y con las mujeres que lo acusaron de mala conducta. Ha intentado ser mejor, pero el coste ya se ha pagado. Dice que nunca quiere que Joseph se sienta indeseado por su error. Puede que sea lo más sincero que Arnold haya dicho nunca, porque mientras sus músculos, películas y fama lo hicieron más grande que la vida, fueron sus fracasos los